Bueno, muy buenos días, bueno, ya muy buenas tardes a todos. Es una alegría verlos y una alegría en realidad poder comenzar esta defensa pública de Diana Muñoz, ¿no? Esta defensa pública después de un trabajo, un excelente trabajo doctoral. Entonces damos inicio a la defensa de la tesis doctoral de Diana Muñoz Builes. El título de la tesis es Estudio sociolingüístico de la entonación del español en Antioquia, Colombia. En esta ocasión tenemos como profesores guías de esta tesis al profesor Domingo Román y también al profesor Pedro Martín Butragueño, a quien les agradecemos estar acá y sobre todo la dirección de la tesis de Diana. Parte del comité examinador, entonces, está compuesto por el profesor informante externo, eh, el profesor Héctor Ortiz y la profesora Wendy Elvira García. Y como profesor informante interno, el profesor Carlos González. Diana, tienes entre 40 y 45 minutos para presentarnos tu tesis y luego iniciamos una ronda de preguntas y comentarios por parte del comité de tesis. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, profesora Teresa. En primer lugar, quiero agradecer a mis asesores, al profesor Domingo Román, al profesor Pedro Martín, a los jurados, a la profesora Wendy Elvira, al profesor Héctor Ortiz y al profesor Carlos González. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad que me han servido bastante. Voy entonces a compartir pantalla en este momento. Bueno, ahí están viendo todos. Sí. Muy bien. Entonces voy a presentar algunos de los resultados de la tesis doctoral titulada Estudio sociolingüístico de la entonación del español de Antioquia, Colombia. Bueno, esta presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero voy a hacer una contextualización para que ubiquemos los puntos geográficos en los cuales se basó este análisis. Luego voy a presentar el problema de investigación basado en los antecedentes que hay en este campo de estudio. Presentaré los objetivos, un pequeño marco teórico. Voy a exponer también algunas partes de la metodología, por ejemplo, la selección de las variables que se hizo. Y posteriormente presentaré los resultados del análisis. Estos resultados de todas maneras son solamente una parte porque pues por cuestiones de tiempo no alcanzaría a presentarlo todo. Por último, presentaré las proyecciones y algunas conclusiones. Bien, entonces este es Colombia. Colombia es un país que tiene una gran diversidad lingüística. Tenemos más o menos 64 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, la lengua de señas colombiana. Además de eso tiene una gran diversidad cultural, de actividades económicas, y administrativamente está dividido en 32 departamentos y uno de ellos es Antioquia, que acá se los presento. Antioquia a su vez está dividido en 125 municipios. Digamos que Antioquia es como una región, la región de Antioquia, y está dividido en 125 municipios. De estos 125 municipios hemos optado por seleccionar Apartadó y Medellín. Apartadó hace parte de la zona del Urabá antioqueño, por este Golfo de Urabá, y Medellín es la capital del departamento. Ahí tienen unos datos comparativos como para que lo ubiquemos en relación a Chile. Bueno, entonces como esta tesis tiene que ver con la entonación, los invito a escuchar 2 audios extraídos de una parte de conversación con 2 mujeres. Entonces esta es de Apartadó. Un momento. Bien, pues, ¿qué te digo? Yo bien en ese trabajo. Amañada, a veces me aburro, pero bien. Pero igual me tengo que aguantar porque, ajá,
porque si no trabajo, ay, paila. Y esta de Medellín. Pues uno igual se vuelve mañoso, entonces uno se sienta, va cambiando los clientes, los va rotando para que no se sientan muy atacados. Cambia los clientes y ya uno almuerza en diferentes lugares que se ve que le van a regalar o que le van a ajustar con el pollo, o la señora le va a sacar la sopa, le dan jugo, la gaseosa. Bueno, entonces vemos que hay diferencias segmentales, enmarcadores discursivos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa en este momento es la entonación. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos de este problema de investigación? Estas son las investigaciones que se han realizado en torno a la prosodia en Antioquia. Vemos que hay un incremento, sobre todo en los últimos años, con el proyecto Amper Colombia y con la tesis doctoral de Velázquez Upegui, en la que analiza 4 dialectos colombianos y entre ellos el dialecto de Medellín. De todas formas, en estos antecedentes de los estudios sobre la prosodia en Antioquia vemos que son relativamente pocos si se tiene en cuenta la extensión territorial y la diversidad lingüística que encontramos. Por otra parte, están los atlas de Colombia y los atlas de la entonación, que también son un referente importante como antecedente de esta investigación. Tenemos el ALEC, que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, un atlas de gran envergadura que ha tenido muchísima importancia para todos los estudios dialectales en Colombia y en Hispanoamérica, y a partir de ese se hizo el ALAC, que es el Atlas Lingüístico de Antioquia. Por otra parte están los atlas que se centran específicamente en la entonación. Entonces tenemos 2 macroproyectos que son el AMPER y el ATLAS, y además otros corpus, otros mapas que se han hecho a nivel regional o a nivel nacional, como por ejemplo el COEM, que es el Corpus Oral del Español de México, que lo dirige el profesor Pedro Martín, y el Mapa Prosódico de Chile, que lo dirige el profesor Domingo Román. Además tenemos el Corpus Valesco, que incluye o tiene datos sobre el español de Valencia. Bueno, entonces hasta acá, ¿cuál es el problema o cuál es el campo en el que se ubica esta investigación? Las investigaciones prosódicas que se han realizado en Antioquia se han hecho únicamente de Medellín, han acogido o han tenido unas muestras muy reducidas porque estamos hablando que se toman de 1 a 4 informantes como máximo por ciudad y que de todas maneras esto es una muestra reducida para poder reflejar la realidad del habla de una comunidad, y no se ha establecido una relación sistemática entre las variables sociales y la entonación. ¿Qué fue lo que se pretendió con esta tesis? Poder integrar una metodología sociolingüística que además tuviera unos recursos estadísticos para poder analizar fonética y fonológicamente la entonación en Antioquia. Para llevar a cabo esta investigación, se trazó como objetivo general caracterizar el repertorio de los recursos prosódicos enunciativos, incluyendo los fenómenos globales y locales del español hablado en Antioquia, visto a través de los municipios de Medellín y de Apartadó. Y este objetivo general se realizó a través de otros 2 objetivos específicos, que fueron caracterizar esos recursos tonales en el ámbito del análisis fonético y en el campo del análisis fonológico. Para el análisis fonológico se utilizó el modelo métrico autosegmental. Vamos a centrarnos un poco en este modelo métrico autosegmental. Tiene uno de sus principios o sus pioneras fue Janet Pierre Hamber con su tesis doctoral en 1980, en la que se plantea unos acentos tonales y unos tonos de fronteras para el inglés. De todas formas, esta teoría pues se amplía y ya se ha hecho muchas propuestas para el español para poder determinar cuáles son esos acentos tonales y esos tonos de frontera. Entonces, los acentos tonales se marcan con un símbolo de asterisco y se relacionan, se corresponden con los movimientos tonales que tienen que ver con las sílabas acentuadas. Y por otra parte, los tonos de frontera, que se marcan con un signo porcentaje, se utiliza para marcar los movimientos tonales que se encuentran en los límites prosódicos. Los acentos tonales pueden ser o monotonales, como por ejemplo este H asterisco, que significa que es un tono alto, o el L asterisco, que es un tono bajo. Y también hay
acentos bitonales, como estos que ustedes pueden ver acá. Recordemos que la parte sombreada es la sílaba acentuada. Y por otra parte tenemos los tonos de frontera, y estos tonos de frontera también pueden ser monotonales, bitonales o incluso tritonales. Y acá vemos algunos ejemplos. Para esta tesis o en este análisis se ha utilizado también estos dos diacríticos, que es el down step y el up step, para marcar cuándo los ascensos o los descensos fueron mayores a 3 semitonos. Entonces, en los casos en que pues, era menor de 3 semitonos, no tenía el diacrítico, y en los casos en que sí estaba ya fuera descendente o ascendente. Por otra parte, es importante en el campo del análisis fonético de la entonación, se estudiaron dos aspectos, bueno, se estudiaron tres, que fueron la velocidad, la declinación o pendiente y el rango tonal. Sin embargo, la velocidad no tuvo muchas implicancias, resultados significativos, entonces voy a explicar solo declinación y rango tonal. Esta declinación y rango tonal, entonces acá vemos un ejemplo de una interrogativa absoluta. ¿Le gusta el pan amasado? Una interrogativa absoluta descendente. ¿Le gusta el pan amasado? Y acá tenemos la marca de cada una de las vocales, y las vocales tónicas están marcadas con un asterisco. Tenemos el punto, el promedio de la frase, ¿cierto? Y la declinación va desde este punto inicial hacia el punto final de la frase. Luego, los puntos máximos de cada una de las oraciones se han medido en semitonos, y van desde los semitonos desde los puntos máximos hacia el promedio de la oración. Y acá serían de los puntos mínimos hacia el promedio de la oración. Y todo esto es lo que conforma el rango tonal. Y esto fue lo que se analizó en la parte del análisis fonético de la entonación. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la muestra? La muestra estuvo constituida por 4 variables. Cada una de ellas tiene 2 niveles. Entonces tenemos la variable del sexo, de la edad, 2 grupos de edad, 2 municipios y 2 estratos socioeconómicos. Por cada una de estas casillas se grabaron a 3 personas, a 3 colaboradores, para un total de 48. Sin embargo, bueno, se grabaron las 48 personas. Sin embargo, para el momento del análisis, por cuestiones de tiempo, se redujo la muestra a 32 colaboradores. Entonces, esta tesis se conforma del análisis del habla, de la entonación de 32 colaboradores. ¿Cómo se escogieron los municipios? Bueno, una primera propuesta de división dialectal de Colombia se hizo en la década del 60, y era una hipótesis previa a la LEC. Y en esta propuesta había 6 zonas dialectales, entre ellas, miren acá, el antioqueño. Y dentro de esas se podían ver 2 diferentes, que era la superzona costeña y la superzona andina. Luego, con el ALEC, se confirma entonces los 2 superdialectos, que era el superdialecto costeño y el superdialecto andino, y con otras subdivisiones que por el momento no nos interesa en este caso. Pero ¿qué es lo importante? Que en Antioquia, miren que acá vemos Antioquia, pero la parte de apartado, que era en este lugar, hace parte de la zona Caribe, o sea, del costeño Caribe. Y en esta, que es la división dialectal de Montes Giraldo, también vemos cómo apartado es de la superzona costeña, y Medellín del superdialecto andino. Entonces, esta fue una de las razones más importantes, poder tomar 2 puntos en los que tradicionalmente se comprendan que esos 2 municipios hacen parte de 2 dialectos diferentes o de 2 superdialectos diferentes. En cuanto a la estratificación socioeconómica, se hizo una adaptación de EMIS. EMIS es la metodología ESOMAR, modificada para la investigación sociolingüística del profesor Scott Sadowski. Y con esta adaptación lo que se hizo fue darle puntos a 3 aspectos: el nivel educacional de los informantes, de los colaboradores, la profesión y el oficio de ellos mismos, y el estrato socioeconómico del DANE. El DANE es el Departamento de Estadística de Colombia,
que le asigna un estrato de 1 a 6 a todas las viviendas colombianas. Y esto se ve reflejado o sirve para descuentos en los servicios públicos, para descuentos o sobrepago de servicios públicos. Estos estratos van de 1 a 6, 1, 2 es estrato bajo, 3, 4 medio y 5, 6 alto. Entonces, este estrato socioeconómico per se pues no nos funcionaría para la lingüística, para poder dividir a los colaboradores, porque se basa sobre todo en aspectos físicos, en el barrio, en la constitución de la casa, si tiene piso, si tiene baldosa, bueno, como ese tipo de cosas que no representarían una realidad lingüística. Sin embargo, pues sí sirve para acercarnos un poco a esa estratificación. Bueno, entonces la suma de estos puntos conformarían dos grupos, alto y bajo. Cada una de las grabaciones se hicieron en los puntos, pues en cada una de las ciudades, sobre todo en las mismas casas de los colaboradores que, bueno, en las casas de ellos se hicieron. Se firmó obviamente el consentimiento informado, todos los protocolos los consentimientos informados, perdón. Y se utilizó una grabadora, un micrófono externo, que acá lo pueden ver en las imágenes. Y ahí vemos algunas imágenes, un registro fotográfico de Medellín y de apartado. Bueno, en cuanto a los instrumentos, se utilizaron 4 instrumentos de grabación: la lectura de frases, el DCT o completamiento discursivo, la lectura con contexto y la conversación. Cada una de ellas, miren que va en niveles diferentes de formalidad del aula para poder analizar estos aspectos. Sin embargo, solamente en esta tesis se ha trabajado con DCT, que es con el completamiento discursivo, y ese completamiento discursivo se compuso de 2 partes. Una, los contextos, que es lo tradicional del completamiento discursivo, como por ejemplo, ordénele a su hijo que apague el computador. Y la persona respondía pues como lo haría en ese momento. Y otra parte fue la lectura de imágenes. Y en esta lectura de imágenes lo que se pretendía elicitar eran aseverativas de foco amplio informativo que eran muy difíciles de elicitar a través de contextos situacionales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Estos son algunos de los actos de habla que se trabajaron acá. Este, por ejemplo, es el foco estrecho contrastivo correctivo. Usted llegó a su trabajo a las 7 de la mañana. Un compañero le pregunta, ¿llegaste a las 8? Usted le responde, no, yo llegué a las 7. No, yo llegué a las 7. Te encuentras con tu sobrina Yuri y quieres saber si ella tiene clase mañana. Tú le preguntas, Yuri, mañana tienen clase. ordénele a su hijo que apague el computador. Ahora sí, pues Daniel, hágale pues mi hijo a dormir. Es que al rato le estoy diciendo y no paga nada. Está en el trabajo y tiene mucho calor. Pídale a su compañero que prenda el ventilador. Ay, porfa, me prendes el ventilador que está haciendo mucho calor. Va en el bus y necesita saber la hora. Va una señora a su lado. ¿Cómo le preguntaría? Madrecita, ¿usted me podría regalar la hora? Madrecita, ¿usted me podría regalar la hora? Necesitas con urgencia 200.000 pesos, llamas a un amigo y le pides que te lo preste. Le dices, Ay, su merced, me va a hacer un favor muy maluco. Me va a prestar 200.000 pesitos de aquí al martes. No, pues yo no tengo problema, pero... por ejemplo, ese su merced no es muy utilizado acá en la región antioqueña, pero esta persona es de Medellín, no tiene familiares en la zona de Cundinamarca. Yo le preguntaba que por qué utilizaba el su merced, porque era muy extraño. Y me decía que porque para pedir un favor, pues uno lo pide encarecidamente y que de esa forma, pues ella la sentía mucho más cercana. Bueno, y esta invitación, quieres ir con tus amigos a tomar unas cervezas, tú los invitas diciéndoles, como esto es de la costa, dicen polas. Vamos por unas polas. Bueno, la otra parte, como les decía, tiene... Hay un micrófono prendido. Sí. La otra parte que les decía es la lectura de imágenes para el foco amplio informativo. Y entonces acá tenemos estos focos
para elicitar focos amplios informativos. Yo les presentaba estas imágenes y las personas debían decirme una frase simple. Esto está pensado para terminaciones oxítonas, como por ejemplo acá en acordeón y en ají. Lucía toca el acordeón. Juana come empanada con ají. Y paroxítonas, por ejemplo esta. Laura Rodríguez canta. Darío González recoge sus frutos. Y proparoxítonas. María da un paseo en bicicleta por el zoológico. Pablo juega fútbol en África. Bueno, debo decir que estas imágenes resultaron muy efectivas porque lograba elicitar en muchos casos esa terminación que yo quería elicitar, que yo esperaba elicitar. Y además, esta tarea de licitación pues permitió crear un corpus muy, o sea, semi-espontáneo, porque miren que no es una frase específica, sino que con una misma temática pues podíamos elicitar diferentes actos de habla. Y estas son las de focalización de foco estrecho informativo, en la que se focalizaban 3 aspectos: el sujeto, el verbo y el complemento. Y estas son las imágenes utilizadas para esta actividad. Bueno, entonces acá tenemos ahora sí los actos de habla. Son 11 actos de habla agrupados en 2 modalidades: la modalidad aseverativa, la modalidad directiva. Estas fueron las frases grabadas y las frases seleccionadas. Se seleccionaron 2 por cada una. Y además en el foco estrecho informativo fueron 3, porque recuerden que eran 3 focalizaciones: sujeto, verbo y complemento. Este número de frases multiplicado por los 32 colaboradores son 736 frases. Estas frases fueron etiquetadas en PRAT, segmentadas, etiquetadas, amplificadas. Todo esto fue manualmente. Únicamente el script que se utilizó fue para extraer los datos, porque esto de todas formas pues había que hacerlo manual. Y el etiquetaje fonológico también necesitaba ser manual, porque, por ejemplo, tenemos el script de Wendy, de la profesora Wendy Elvira, pero no funciona en otras variedades, pues obviamente, porque si todavía no tenemos los patrones entonativos de ciertas variedades, pues eso todavía no se puede automatizar. Necesitamos primero, lógicamente, tener clara en qué momento aparecen los acentos tonales y las configuraciones nucleares para que se pueda programar. Entonces, se etiquetaron en 5 estratos, 1 de intervalo y 4 de puntos. Tenemos la división por sílabas, por vocales, unas marcas del centro vocálico, del inicio, del pico y del final para estudios posteriores, porque no alcanzaba a abarcarlo todo en la tesis, pero por ejemplo para ver velocidad de subida, de bajada, del pico al valle, etc. Luego tenemos el fraseo prosódico, que va de 1 a 4, 1 para palabras prosódicas, 4 para límites sintagmáticos de frases entonativas finales. Por acá tenemos un 2 que divide frases fonológicas, y además 3 que en este ejemplo no está, pero que se utiliza para las frases entonativas no finales. Y por último tenemos el etiquetaje SP-TOBI, que acá tenemos unos, por ejemplo, tonos altos, luego acá tenemos una meseta en la tónica que asciende, más de 3 semitonos, y así sucesivamente, y acá en la configuración nuclear, un descenso que ocurre dentro de la sílaba tónica y que es de más de 3 semitonos. Finalmente, un L porcentaje que indica un tono de frontera final, un descenso del tono. La otra parte, bueno, también se editó el pitch para poder tener unos valores más contundentes de la frecuencia fundamental. Y por otra parte, el procesamiento de datos y el análisis estadístico que correspondía al cálculo del chi cuadrado y de ANOVAs, más las gráficas, se hicieron en Excel y en RStudio. Bueno, vamos a pasar entonces al análisis y los resultados. Este análisis está organizado a partir de los objetivos de estudio. Entonces tenemos la parte de los aspectos fonéticos de la entonación, de los aspectos fonológicos de la entonación. Y dentro de esto están las variables sociales que
contribuyen a poder caracterizar cada uno de los aspectos de la entonación en estas dos vertientes. En los aspectos fonéticos de la entonación, como les mencioné ahora, se analizaron 3 variables, que fueron la pendiente, el rango tonal y la velocidad. Las preguntas que orientaron este análisis de los aspectos fonéticos de la entonación fueron: ¿cuál o cuáles variables fonéticas fueron más productivas dentro de cada ciudad? ¿Cuáles arrojaron más pistas para diferenciar entre ciudades? ¿Y cuál acto de habla obtuvo más diferencias para poder comparar entre ciudades? Por otra parte, en los aspectos fonológicos de la entonación, tenemos si hay diferencias significativas entre las ciudades, cuál es la configuración nuclear más frecuente en cada ciudad y cuáles son las configuraciones que caracterizan a cada acto de habla. Entonces, con estas preguntas orientadoras se conforma este análisis. Esta es la pendiente. En esta tabla presento el promedio de la pendiente según cada acto de habla y vemos los promedios de apartado y los promedios de Medellín. ¿Qué se puede observar? Que todos los valores son negativos, excepto este foco estrecho informativo de apartado. ¿Esto qué significa? Que la pendiente en Antioquia es en casi todos los casos descendente, independientemente del acto de habla que se esté analizando. Lo que a su vez nos lleva a pensar que hay una carencia de pendientes anticadentes, y estas pendientes anticadentes pues han sido registradas en la mayoría, por no decir, pues, en todos los dialectos del español. Entonces vemos que acá en Antioquia estas pendientes anticadentes pues son muy poco recurrentes. Luego, estos datos agrupados acá en las dos modalidades, en la modalidad aseverativa y en la modalidad directiva, nos presentan estos datos. ¿Y qué se muestra? Que en Medellín la pendiente es mucho mayor. Esto significa que, miren que es en las dos modalidades. Esto significa que Medellín presenta declinaciones más profundas, tanto en las aseverativas como en las directivas. Y vamos a ver un ejemplo. Esta es un enunciado de apartado. Laura Rodríguez le gusta cantar. Esta, por ejemplo, es de las imágenes porque es foco amplio informativo. Entonces es la misma frase para las dos. Laura Rodríguez le gusta cantar. Y miren la declinación en Medellín. Laura Rodríguez es una cantante famosa. Desciende mucho más. Y lo pueden ver en la inclinación de la línea azul. En el rango tonal, en esta tabla también les presento el promedio del rango tonal de cada acto de habla por ciudad y podemos ver que los actos de habla que tienen mayor rango tonal para las dos ciudades son el foco amplio informativo, las interrogativas absolutas y las órdenes. Si reúno esto en los promedios según la modalidad oracional, también vemos que Medellín tiene un mayor rango tonal tanto en las aseverativas como en las directivas. Entonces hasta acá tenemos que Medellín tiene una mayor declinación o unas pendientes más acusadas y un rango tonal mayor en comparación con apartado. Y acá vemos algunos ejemplos. Estos son diagramas de cajas de diferentes actos de habla donde podemos observar esta diferenciación entre apartado y Medellín. Tenemos aseverativas de foco estrecho, contrastivo, correctivo, con el diamante graficado el promedio y con esta barra la mediana, para poder ver la distribución de los datos. Miren cómo Medellín tiene un promedio mucho mayor en las aseverativas, que acá estamos hablando más o menos de 7 semitonos, mientras que apartado tiene 5 semitonos. En las órdenes, apartado tiene 6.5 semitonos y Medellín 10 semitonos. Y en las invitaciones, apartado 6 semitonos y las invitaciones de Medellín 10 semitonos. Entonces vemos que hay una diferencia significativa en la mayoría de los actos de habla en lo que respecta al rango tonal de Medellín y de apartado. Bueno, entonces para responder a las preguntas que teníamos sobre las variables fonéticas, tenemos la frecuencia de las variables fonéticas significativas estadísticamente. Y si vemos en apartado, son 2, el rango tonal y los valores en semitonos del máximo al promedio.
Y en Medellín hay 3 variables que presentan el mismo nivel de significatividad, que son la pendiente, la velocidad y los valores del mínimo al promedio. Si vemos los datos en conjunto, pues las variables fonéticas más representativas o más significativas fueron el rango tonal y los valores del mínimo al promedio. Para responder a las otras 2 preguntas, que era ¿cuáles variables arrojaron más pistas para diferenciar entre las ciudades de Medellín y Apartadó? Pues acá he resaltado con rojito las que sí fueron significativas y tenemos que son el rango tonal y los valores mínimos a el promedio. Y si lo vemos por actos de habla, o sea, en la parte horizontal, vemos que los que presentan mayores diferencias son el foco estrecho informativo y las interrogativas absolutas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que son los aspectos fonológicos. Acá presento un resumen de las configuraciones nucleares utilizadas por los hablantes de Medellín y Apartadó según cada acto de habla. Además, acá les enuncio si hubo diferencias significativas entre ciudades de acuerdo a la utilización de estas configuraciones nucleares. ¿Qué se puede observar? Que los aspectos fonológicos, o más bien esta configuración nuclear, no logra diferenciar muchos de los actos de habla. Tenemos que son 4 actos de habla los que se diferencian, y tenemos que en Apartadó, en todos los casos, se utiliza un acento monotonal, una configuración compuesta por un acento monotonal bajo con tono de frontera bajo, y en Medellín, sobre todo, se utiliza el acento bitonal descendente, que es este H más L asterisco L porcentaje. Solamente en las interrogativas pronominales se utiliza la misma configuración que en Apartadó. Pero entonces, la pregunta es ¿por qué son significativas si tienen la misma configuración nuclear? Porque las configuraciones secundarias obtenidas en este acto de habla pues son los que hacen la diferencia para poder contrastar entre las 2 ciudades fonológicamente. Bueno, ahora acá tenemos este ejemplo, es de aseverativas expresivas donde no hay diferencia entre las ciudades. Miren que en ambas está una configuración bitonal descendente, solamente que en Medellín tiene un descenso mayor. Escuchemos esta de Apartadó. Uy, qué calor. Y esta de Medellín. ¡Qué calor! Y miren que la diferencia Uy, qué calor. está que en este descenso, acá es menor de 3 semitonos y en esta ¡Qué calor! es mayor a 3 semitonos. Y acá en la petición de acción, vemos como en este Apartadó tiene un acento monotonal, el que vimos, L asterisco L porcentaje, y se escucha así. Amor, me haces el favor y me cierras la ventana. Y en Medellín, que es el acento bitonal, el descenso durante la sílaba tónica. Cheli, me hace el favor y me cierra la ventana. Esto es petición de acción. Bueno, volvemos a las configuraciones nucleares, y un segundo aspecto importante en estos resultados es que las configuraciones del foco amplio informativo para las 2 ciudades son iguales a las configuraciones de las interrogativas absolutas. Entonces, acá, pues, era otro problema de investigación que, si bien no estaba dentro de los objetivos iniciales de la tesis, pero no podía dejar de describir, o sea, más allá de describir, decir qué pasaba en estos casos, porque bueno, me generaba mucho ruido cómo ese foco amplio informativo tenía exactamente las mismas configuraciones que las interrogativas absolutas, cuando tradicionalmente pues se ha visto que son modalidades opuestas, podríamos decirlo. Entonces, para eso, bueno, y miren este ejemplo. El abuelo Darío González coge frutas. Y estas son preguntas. Yuri, mañana tienes clase. Yuri, mañana tienen clase. Yuli, ¿tiene clase mañana? Mira, tenés clase mañana. Todas descendentes, ¿cierto? Estas interrogativas absolutas descendentes no son un hallazgo excepcional, porque hay muchas variedades dialectales que tienen interrogativas absolutas descendentes, sobre todo caribeñas, como en Venezuela, en Cuba, en Islas Canarias, Puerto Rico. Pero lo importante acá es poder determinar cómo los hablantes de Antioquia
logran captar esas diferencias, o sea, a partir de qué pistas prosódicas se basan para poder hacer la diferenciación. Bueno, entonces se hicieron dos test de percepción. El primero para determinar el rol del acento nuclear en la diferenciación de la modalidad oracional. Y este es como el rol del acento nuclear, es lo que tradicionalmente siempre se ha trabajado, tiene antecedentes desde Navarro Tomás, pasando por Quiles, todas las descripciones que se han hecho en Esteban Vilaplana y Prieto y Rosano, donde la mayoría de las variedades dialectales presentan un contraste entre las aseverativas como descendentes o con configuraciones bajas, en contraposición de las preguntas absolutas que son ascendentes. En Antioquia ya se había mencionado cómo estas interrogativas y las aseverativas tenían la misma configuración, pero no se había hecho nada al respecto. Por otra parte, está el segundo test, que era verificar si el fragmento prenuclear de las frases era suficiente para identificar la modalidad oracional. O sea, vamos a ver el acento nuclear y también el acento prenuclear, porque este fragmento prenuclear ya ha tenido unos resultados significativos en otras variedades, sobre todo específicamente del italiano, de Cosenza y el napolitano, donde los hablantes sabían identificar la modalidad oracional desde el inicio de la frase. Entonces, en Antioquia, ¿será que ese protonema es suficiente? Estos son los estímulos del primer test de percepción. Fueron 24 estímulos pronunciados por un sujeto femenino en las dos modalidades. Había una escala de Likert para saber el nivel de seguridad de los jueces. Una aclaración es que estos test de percepción se hicieron con otros colaboradores diferentes a los 32 que habíamos visto, porque esos eran de producción y ahora estos son de percepción, que no estaban desde el inicio de la tesis, pero que fue necesario ir incluyendo estos aspectos para que la tesis quedara más completa. Este test lo respondieron 41 jueces, o sea que en total tenemos 792 respuestas y fueron del tipo identificación. A partir de un audio se le hacía escoger al hablante entre dos categorías, o era afirmación o pregunta. Y acá para que escuchen algunos estímulos de esta que era Viene Bárbara. 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 Viene Bárbara. Viene Bárbara. Viene Bárbara. Viene Bárbara. Pregunta. Viene Bárbara. Afirmación. Viene Bárbara. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este test? Cuando tenían la palabra final, que en este caso es Bárbara, Bárbara. el reconocimiento era de un 68%. De todas maneras, miren que no es, o sea, sí sobrepasa el umbral del azar, pero no es extremadamente alto como por ejemplo si hiciéramos este test de percepción en Chile. Si uno pone la palabra final de un enunciado interrogativo absoluto y de una aseverativa, pues los resultados serían con unos porcentajes muchísimo mayores. Luego, cuando adiciono la sílaba final del pretonema más la palabra final, pues asciende a un 82% y el nivel de seguridad también asciende. Y acá algo interesante es que la frase completa para los mismos hablantes de Antioquia no lograba completar el 100% de la discriminación de la modalidad oracional, que eso es muy interesante. Y este es el segundo test. Entonces ya vimos que, listo, bien, la configuración nuclear o el tonema es importante, pero vamos a ver qué tan importante es la parte prenuclear. Y acá tenemos 48 estímulos también en las dos modalidades. El test fue respondido por 60 jueces y se filtró únicamente a los que nacieron en Antioquia. Y de todas maneras, acá algo importante es que las personas que no nacieron en Antioquia tuvieron una identificación muchísimo menor, porque este también fue divulgado por los formularios de Google y hubo varios chilenos que lo respondieron, pero no, el nivel de asertividad, de aciertos en la identificación de las interrogativas absolutas, pues fue muy bajo, obviamente, pues porque no es la variedad dialectal. Entonces, para este estudio se filtró únicamente esos jueces que nacieron en Antioquia y se analizaron 2.160 respuestas. Y acá tienen los estímulos. Alejandra escribe canciones. Pregunta, ¿cierto? Alejandra escribe canciones. Y acá tenemos el tonema. Canciones.
Resultados, miren, acá está dividido por modalidad oracional. En las aseverativas siempre va subiendo pues hasta acá, que es la parte final de la frase, siempre va subiendo la asertividad. En las interrogativas también va subiendo, aunque acá ocurre un descenso, pero luego con la frase completa, pues vuelve y se recupera. ¿Qué es lo más interesante acá? Que este acento nuclear tiene muy poco acierto en las interrogativas, es un 30%. Cuando escuchaban excepciones en interrogativas, solamente el 30% acertó en la modalidad oracional. Entonces, los resultados generales son que en el prenúcleo, el prenúcleo es muy importante en la discriminación de la modalidad oracional en Antioquia, sobre todo en las interrogativas, más que el núcleo de todas maneras siempre se ha considerado como la parte que tiene mayor relevancia fonológica, pero estos resultados de percepción nos muestran que en Antioquia pues no es tan así, que el núcleo no tiene tanto peso fonológico, sino más bien el prenúcleo. Y lo otro interesante que les mencionaba era cómo la frase completa no logra el 100% de la asertividad de los aciertos en las respuestas, y pues esto podríamos explicarlo que ese 10% restante, los hablantes lo complementan con el contexto, con la pragmática, con los gestos, con otro tipo de pistas que no son específicamente prosódicas. Bueno, entonces las conclusiones en la parte ética. Tenemos que la variable que presentó mayor significatividad estadística al observar los datos de Antioquia en su conjunto fue el rango tonal. Por lo tanto, este rango tonal debe ser tomado en cuenta para los futuros estudios de la entonación. Fonológicamente, todas las configuraciones nucleares, tanto en Apartado como en Medellín, en todos los actos de habla coinciden en tener tonos de frontera bajo, que además que esto está relacionado, está en coherencia con las declinaciones descendentes. La configuración nuclear más recurrente fue en Apartado el acento monotonal bajo, L asterisco L porcentaje, y en Medellín el acento bitonal descendente, H más L asterisco L porcentaje. Además que Apartado y Medellín presentan una configuración nuclear descendente en las interrogativas absolutas, y que acá fue necesario ver ese papel del núcleo y del prenúcleo, de lo cual podemos decir que el prenúcleo tiene mayor información fonológica. Y con todo esto, pues podemos afirmar que entonativamente Apartado y Medellín se encuentran en el mismo superdialecto, que es el andino, y que hacen parte del subdialecto andino central. Esto contrasta con las clasificaciones dialectales que se habían hecho hasta el momento, por lo menos en lo que respecta a la entonación. Igual, pues se debe recordar que estos atlas de antes no tenían incluida la entonación, pero entonces podemos ver cómo la entonación también puede modificar estos mapas dialectales que ya tenemos. Por último, hay otros resultados que por cuestiones de tiempo pues no los podemos ver, y además que no estaban, no eran el núcleo central de la tesis, pero que son muy importantes para compartir. ¿Cuáles son? Cómo los factores sociables influyen en la entonación de Antioquia de esta forma. Primero, el sexo, luego el estrato y luego la edad. Además que las diferencias o la significatividad de las variables son más visibles en la parte fonética que en la parte fonológica, que en las configuraciones nucleares. Esto lo podríamos explicar porque fonológicamente pues ya es una abstracción de esos comportamientos fonéticos que los podríamos ver más fáciles en las mediciones de la declinación y del rango tonal. Por otra parte, se encontró que las peticiones de acción son los actos de habla más influenciados por las variables sociales, y específicamente hay una notable diferencia en las peticiones de acuerdo al sexo. Y en este sentido podemos ver en esta línea donde tenemos el ruego y las órdenes en sus extremos, cómo se hacen las peticiones de acción. Las mujeres parecen que hacen las peticiones de acción más inclinadas hacia un ruego, como por ejemplo: Ay, porfa, me prendes el ventilador que está haciendo mucho calor. esto es que si le prende el ventilador, y además
justifica, está haciendo mucho calor. Ay, porfa, me prendes el ventilador que está haciendo mucho calor. Y miren cómo esta es la misma petición de acción en un hombre. Mija, ciérrame la ventana. Mija, ciérrame la ventana. O sea que está más inclinado hacia una orden. Y esto, por ejemplo, es muy interesante para verlo desde un enfoque de género. Y por último, el registro de un acento complejo, un acento tritonal, LHL, que se presenta en ambas ciudades y que se encontró específicamente en alargamientos vocálicos, porque de todas formas, como este acento es complejo, necesita de mayor duración para poder tener descenso, ascenso y descenso en la misma sílaba. Y se presentó en focalizaciones, interjecciones, vocativos y como un recurso de un refuerzo, tanto de la expresividad como de la imperatividad. Y acá algunos ejemplos. Qué rico huele. Ese Qué rico huele. el tritono. Señor. Este vocativo. Señor. No, con leche. Acá hace dos tritonos, que es foco estrecho, contrastivo, correctivo. Entonces la persona está focalizando estas respuestas. Y por último, mi sobrina Luisa. Esta que también está focalizando como que es obvio, mi sobrina Luisa. Mi sobrina Luisa. Bueno, proyecciones, completar este análisis con los otros tipos de tareas lingüísticas que ya están grabadas, pero que por cuestiones de tiempo no las podía incluir todas. Analizar perceptivamente otros parámetros que influyen en la identificación de la modalidad oracional, además del pretonema y del tonema que ya los vimos acá en estos test de percepción. Comparar las interrogativas absolutas con patrón entonativo descendente encontradas en Antioquia con otras interrogativas absolutas descendentes que se han reportado en Chile para habla espontánea, que son muy difíciles de encontrar, pero hay alguna referencia sobre esto, y la elaboración del mapa prosódico de Antioquia. Estas son algunas referencias y unas imágenes de Medellín y de apartado. Muchas gracias. Muchas gracias Diana. Impecable en el tiempo. Vamos a pasar entonces a un momento de preguntas y de comentarios. Le voy a dar primero la palabra a los examinadores externos, al profesor Héctor Ortiz. Les propongo una primera ronda de preguntas al profesor Héctor Ortiz, a la profesora Wendy y a Carlos, y después, si quieren, después de una primera ronda de preguntas, obviamente que si quieren agregar algo más que surja de la conversación, de la reflexión, sencillamente intervienen. Profesor Héctor, ¿lo tenemos acá? Sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Ah, muy bien, muy bien. Hola a todos. Mis observaciones en la revisión que hice, en el informe que envié, tenían que ver más bien con los aspectos bibliográficos que con el grueso del trabajo, que es también el trabajo más importante. No quisiera decir que son observaciones menores, simplemente porque mi edad me dice que, al igual que otros colegas de mi generación, queremos hacer justicia y averiguar por qué en este momento estamos parados en hombros de gigantes, como leí una vez por allí. Es decir, ¿por qué estamos donde estamos? Y no siempre se hace justicia a este aspecto. Y como digo en el informe, esto es esperable porque la información es tanta, tan variada, y proviene de tantas fuentes de distintos lugares, que es muy difícil poder seguirles la pista. Entonces yo a Diana le hice algunas preguntas. Por ejemplo,
en lo que respecta a las funciones de la entonación, encontré yo que teníamos que considerar también otras nociones como la noción de dominancia. Creo que Diana lo menciona por ahí bajo dominio. Pero creo que habría que poner en la sección correspondiente la noción de dominancia. Diana incorpora la noción de distancia y de poder en la página 70, pero creo yo que estas nociones deberían haber sido incorporadas antes, más arriba. Y esa es la primera pregunta que tengo, Diana. ¿Aló? Diana, esa estaba como pregunta para ti. Ah, sí. Ah, ya. Sí. Bueno, sí, efectivamente, como dice el profesor Héctor, pues sí son muchísimas referencias bibliográficas que se han tratado, por ejemplo, las funciones de la entonación desde muchos enfoques, desde muchos autores, y que inclusive muchas veces se solapa la información de las funciones de la información, de las funciones de la entonación, perdón, pero que se dan con otros nombres. Lo que dice el profesor Héctor, sí, o sea, tiene toda la razón, lo consideraré para la entrega final de la tesis a la biblioteca, para poder establecer esa función de la entonación que permite, a partir del conocimiento previo que hay entre el hablante y el oyente, también saber cómo la entonación juega un papel ahí importante. Entonces, sí, profe, muchas gracias. Sí, ¿me escuchan ahí? Ahí parece que vuelvo. Sí. También yo creo que una de las cuestiones más importantes que Diana no consideró, relacionado con lo que mencioné al comienzo, la noción de foco. Uno tiende a concentrarse en las últimas versiones que circulan alrededor de lo que es foco, etc. Pero yo te puse una nota, creo que decía, hay que hacer justicia a los gigantes. Y en realidad, para hablar de foco, hay que remontarse mucho más atrás de lo que tú lo hiciste. Vuelvo a repetir, esta no es una cuestión primordial, pero sí se trata de hacer justicia. Y en este sentido, hay que mencionar a gigantes como Halliday, M.A.K. Halliday, el año 67. Él ya hablaba de puntos de información y fue, yo diría, sin lugar a duda, uno de los primeros lingüistas que relacionó la entonación con unidades de información. Y él habla precisamente, o él inicia la discusión acerca de lo que es información dada e información nueva. Esto fue también captado por el que para mí es uno de los más, el aporte más preponderante de un entonólogo norteamericano que trabajó en Gran Bretaña, en Edinburgh, que es Robert Ladd. Y Robert Ladd, el año 79, en su tesis doctoral, incorpora las nociones que persisten hasta hoy, las principales entre foco amplio y foco estrecho. Quisiera tu opinión al respecto, Diana. Sí, eso fue descuido. Sí, como dice, debo retomar los antecedentes anteriores porque cuando yo mencionaba la focalización, lo hice desde Kripke, desde análisis de Bellis, de Gusenhoven, Zubizarreta, este profe del Colegio de México, Pedro. Gutiérrez, José. Bueno. No sé, sí, no importa. Sí, pero entonces lo haré. Muchas gracias. Sí, bueno.
Sí, precisamente. Estos son los precursores Ajá. a Belis y a, a Ujú. Krifka y a Rivka. Gutiérrez, sí, sin duda, que son autores de los años 2000, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Em, correcto. Tengo aquí algo más. Espera un poquito. Ah, sí. Yo siempre he considerado que en la Escuela Española de Prosodia no se hace muy clara la diferencia entre acento léxico y acento oracional y su relación con la entonación. Cuando decimos, cuando leemos a Aquiles, en fin, a los grandes de la escuela española, y dicen que entre las funciones de la entonación está aquella que contrastiva, ¿no es cierto? Que nos permite distinguir entre pares mínimos. A mí me cuesta, personalmente, es una opinión personal, me cuesta considerar que esa sea una de las funciones de la entonación, eh, que está íntimamente ligado también con esta otra teoría, ¿no? Eh, que dice que los acentos tonales, que el hablante elige los acentos tonales en su enunciado a partir de los acentos léxicos, pero que estos acentos léxicos a veces simplemente no se realizan como acentos entonacionales. Por lo tanto, la función que cumplen en la entonación es bastante disminuida la función. Creo que te puse una nota al respecto también, ¿verdad, Diana? Espera. Mm, Entiendo que esto está en la página, eso está en las primeras páginas, 40 o algo así, ya voy. 42 creo. 38, 39, 40. Ya, en las funciones de la entonación. Sí, Ujú. son cuestiones bien básicas, pero tu trabajo, bueno, todavía no tengo que decirlo, pero lo voy a decir ahora, tal vez, es un excelente trabajo, pero un excelente trabajo también tiene que considerar los detalles, Claro, claro que ¿cierto? sí, por supuesto. Sin duda. Bueno, no veo acá el... ¿La nota? Está lo del foco, sí, porque está el comentario de la focalización como aspecto central en LAT, ajá, y el referente de Halliday. Sí. Y ya. Sí, recuerdo que te puse una nota con respecto, te hacía una pregunta, algo así, en los siguientes términos. ¿No crees tú que es conveniente considerar una diferencia cuando uno habla de acento, Ujú, entre acento léxico y acento oracional? En inglés hablamos del lexical stress, incluso ujú, tenemos dos palabras distintas, que es una ventaja, según lo veo yo. Hablamos de stress y accent, ujú. ¿verdad? Stress es el acento léxico exclusivamente y accent es el acento oracional. Por eso que es una disminución del término acento tonal, ¿no es cierto? Eh, Bueno, considero que sí se debe hacer también esta diferenciación, que con el etiquetaje CPTOBI pues se hace un énfasis en los acentos lexicales y que además pues se debe tomar otros parámetros, como por ejemplo el estudio de la intensidad también, que se ha dicho que recae sobre unos acentos lexicales, pero que realmente no es tan así tampoco. El acento de intensidad va por otro camino diferente. Entonces habría que seguir analizando otros parámetros para ver efectivamente cuál es ese acento dentro de la oración en el cual confluye los otros acentos lexicales. exactamente, exactamente, pienso lo mismo.
Bueno, creo que esas son las preguntas que más requerían, desde mi punto de vista, una discusión. Y me declaro satisfecho. Muchas gracias, Héctor. Le damos la palabra entonces a la profesora Wendy. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar mi intervención, un pequeño apunte para la doctoranda, si finalmente se decide a incluir diferencias entre frase, acento tonal, acento de la frase y demás, tendría que incluir también los break indices de nivel 2 en el estudio, que fueron desechados para el español, porque precisamente va de eso. O sea, si consideramos el español de manera análoga a lo que lo hacemos al inglés, necesitaríamos recuperar ese índice. Así que si en algún momento decide incluir una discusión más amplia sobre este tema, pues tendría que volver a los estudios iniciales de Beckman y colegas, donde decían que el acento 2, que ese break index 2 para el español no era aplicable. Y dicho eso, pues vengo a mi propia intervención. Muchas gracias. Para empezar, querría dar las gracias al tribunal y a la comisión de doctorado por tenerme en cuenta para formar parte de este tribunal. Es para mí un honor estar hoy aquí y poder estar junto a Héctor Ortiz también en este tribunal. Quiero darle enhorabuena a la doctoranda también por un trabajo que a mi parecer es completo y redondo y que me hace especial ilusión porque, como muchos de ustedes saben, cuando yo estuve en Chile tuve el honor de tener como alumna a la doctoranda, que en ese momento estaba preparando su plan para la tesis doctoral, empezando sus primeros pasos en el trabajo doctoral, así que estoy viendo ahora los resultados de un trabajo del que vi la incipiente semilla en el momento en el que yo estuve dando clases en la Católica. Sí. Durante el resto de mi intervención voy a comentar una serie de puntos que yo creo que se podrían mejorar o matizar para proyectos futuros o que se podrían abordar desde otros frentes, pero que en absoluto desmerecen la tesis, que como he dicho me parece un trabajo estupendo. Voy a intentar ir más o menos por orden y iré planteando las preguntas también a lo largo del discurso. Empecemos por la introducción, que es donde tengo las primeras sugerencias. La introducción tiene como dos partes, ¿no? Una parte más de dialectología, con esas referencias pues, a la ley, a los estudios clásicos de dialectología, y una parte de prosodia. Los dos me parecen muy interesantes, pero me parece especialmente interesante el abordaje que hace la doctoranda de la parte de prosodia, porque creo que desde los ámbitos no especializados la prosodia se ve como algo un poco etéreo, ¿no? Algo que no se sabe muy bien cómo abordar, en lo que hay muchas teorías diferentes y la gente que está empezando, los alumnos de grado, pregrado chileno, no saben si tienen que escoger una teoría o cómo tener un marco más general y que sea como, no sé si decir más objetivo, porque probablemente los estudios súper especializados sí son muy objetivos, pero quedan como en un reducto de la academia, de la academia, de la academia. Creo que toda esa jerga que nosotros usamos de manera tan general de low plus high star, ¿no? y asteriscos y porcentajes, asustan a mucha gente que quiere internarse en los estudios de entonación y de prosodia. Y creo que la doctoranda ha hecho una exposición muy clara y muy sucinta de los fenómenos de entonación y de cómo abordarlos. Y por ello me gustaría que algún día la doctoranda se planteara poder publicar un librito de entonación muy simple, dirigido a pregrado, y explicado de manera clara, didáctica, igual incluso perdiendo parte de esa especialización, ¿no? Sin esa jerga nuestra que hace que la gente le coja miedo a la entonación. Y esa es la primera sugerencia que me gustaría que se planteara para un futuro, publicar algo didáctico, fácil, en formato librito y que sea pues, una referencia para poder dar a nuestros alumnos cuando nos pregunten qué estudiamos de entonación.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, después en la introducción tenemos una parte de revisión bibliográfica y de ella me parece pues, reseñable que se recoge el estado de la cuestión de los últimos años, ¿no? Que las referencias estén muy al día. Y me ha parecido especialmente reseñable de esta parte que hay estudios que no son de fácil acceso, es decir, hay muchas tesis doctorales, tesinas de maestría, magíster, máster, no sé muy bien cómo llamarlo, que no son accesibles al público. O sea, que cuando uno se plantea buscar información sobre todo desde aquí, ¿no? Hablo ahora desde España, si yo me decido a querer buscar entonación sobre el habla de Colombia, no lo puedo encontrar en Internet. Entonces, quería preguntarle cómo ha sido esa búsqueda, cómo ha encontrado esas cosas que no están disponibles en Internet. Bueno, pues desde que comencé con el estudio de la entonación, pues todo el medio, todo comienza a ser muy diciente, ¿cierto? Y en las universidades, sobre todo, con los estudiantes de los otros profesores que ya han trabajado en entonación, muy pendiente, por ejemplo, en los congresos, todo lo que tenga que ver con entonación en Colombia, pues como un rastreo súper detallado. Y también traté de ver otros estudios de entonación que se han hecho en otras regiones del país. Yo de todas maneras acá en la presentación solo hablé de Antioquia, pero por ejemplo en el Instituto Caro y Cuervo están haciendo varios trabajos de entonación de otras regiones. Entonces hay de Quibdó, hay varios estudios de Bogotá y así sucesivamente ya se ha ido abarcando, se ha ido ampliando más el espectro de las tesis. Y es verdad, sobre todo los estudios que están acá todavía están muy en tesis, o sea, están en las tesis de pregrado y sobre todo pues de maestría, pero entonces sí ha sido más como una búsqueda así personal con las personas que están trabajando en entonación. Gracias. Gracias. Bueno, pues sigo adelante. En la metodología me ha sorprendido gratamente ver que se realizan todas las etapas de la investigación, desde el diseño de corpus, ¿no? el análisis, y aquí va también para futuras publicaciones. Creo que es especialmente interesante y llamativo todo el diseño que la doctoranda ha hecho sobre las láminas, o sea, los diseños propios que se han efectuado de las láminas son un material muy rico que creo que se podría poner a la disposición de otros investigadores para que lo puedan usar también, no sé si colgados en una página web o algo así, pero creo que eso ya es un material, es un aporte de la tesis en sí mismo, ¿no? Tener ese protocolo que se pueda usar siempre igual y con esas láminas ya, con el diseño hecho, ¿no? Que muchas veces es de las cosas que más cuesta conseguir y más caras. Hablando en un proyecto hace poco hablábamos de las láminas que se usan en clínica, en fonética clínica, para elicitar con pacientes, y que conseguir los derechos de esas láminas es muy caro, así que las universidades normalmente hacen como compendios sobre láminas que se pueden utilizar para que después se puedan usar para diferentes proyectos. Así que creo que eso también es un aporte muy interesante de la tesis. Sí, muchas gracias. Eso se me había olvidado decir, que todas las imágenes se crearon ad hoc para la tesis. Inclusive hubo toda una prueba piloto para poder saber si las imágenes que se presentaban sí lograban elicitar focos amplios informativos, porque no ocurría en todos los casos. O sea, las primeras imágenes, no, pues porque era de preguntarle a la gente, como que me dice una frase con esto, y hacían frases completamente diferentes, o como que el dibujo focalizaba algo que hacía que la frase fuera de otro tipo de focalización. Entonces sí, pues sí se hizo todo una prueba piloto también con las imágenes. Entonces, muchas gracias. Sí, siguiendo por ahí, me parece especialmente importante entonces la lámina de All Focus,
porque ese contexto ha dado muchísimos problemas en el cuestionario de Pilar Prieto. No sé, lo conocen todos, ¿no? Pero la niña que bebe la limonada, Sí. en ese contexto, el entrevistador en el Atlas pregunta, ¿qué hace la niña? Y la respuesta natural del entrevistado es, bebe una limonada, obviamente, porque me lo pregunta, no lo está viendo. Y lo que al final sale ahí, en muchísimos casos, un alto porcentaje de los casos, no es una entonación de all focus, de frase de foco ancho, sino que es una entonación de obviedad, ¿no? Ajá, sí. ¿Se encontró con esos casos? ¿Encontró en su tesis casos de obviedad en ese contexto que supuestamente es all focus? No, en el foco amplio no. En el foco amplio, porque como la instrucción era que realizara una frase de lo que veía en la imagen, entonces debía tomar todos los referentes, desde la persona hasta lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Entonces Darío González, aparecía el apellido, coge naranjas, y ahí estaba completo. Sí ocurrieron casos de obviedad, pero en foco estrecho, que era, por ejemplo, el del gatico. Entonces la pregunta era, bueno, el contexto es, Panchito está dormido en el mueble. Bueno, entonces la pregunta era, ¿quién está dormido en el mueble? Entonces respondían, Panchito, y ahí pues era de obviedad, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Durmiendo. Entonces, en el foco estrecho informativo sí se presentaron casos de obviedad, no en todos los casos, pero sí en un porcentaje alto. ¿Y tendría alguna idea sobre cómo solucionarlo? Lo pregunto, o sea, desde la mejor de las voluntades, porque no está resuelto. O sea, nadie tiene ideas de cómo, o se tienen muy pocas ideas fuera del qué sucede, qué pasó, para que no salgan esos patrones de obviedad. Pues la forma en que traté de minimizar esto es con la otra tarea, que era lectura con contexto. Entonces yo le hacía las mismas preguntas, estaba la imagen, pero aparecía la frase que debía decirlo, que debía decir marcada la focalización, pero entonces ya estaba la frase completa. No es tan espontánea, pero tampoco es lectura de frases completamente, porque hay un contexto y con unos resultados preliminares de la lectura con contexto, inclusive en la misma grabación, se veía un grado de espontaneidad muchísimo mayor que la lectura de frases, a pesar de que efectivamente estaban leyendo. Pero con el contexto lo hacían mucho más natural, que eso fue muy positivo. Sí, sí. Gracias. Bueno, pues siguiendo con los datos, quería preguntarle si encontró algún punto de encuesta que fuera más complicado o algún estrato, porque menciona en la tesis que normalmente los informantes son conocidos o conocidos de conocidos. Y esto siempre nos lleva un poco al efecto ese que mencionan en psicología, ¿no? Que al final en todos los estudios de psicología todos los sujetos de los experimentos son alumnos de primero de carrera de psicología. Entonces acabas teniendo una muestra que es siempre la misma gente. Y quería preguntar eso, si hubo algún estrato, alguna edad que fuera particularmente difícil encontrar. Bueno, acá pues sí fue súper importante toda la red de contactos de la familia, de los estudiantes de la familia, de los amigos, y eso se regó absolutamente, muy positivamente. Y la parte más difícil fue en Apartadó, porque allá había muy pocos contactos y además es una región que queda 10 horas de acá, en bus. Entonces, pues era ir hasta allá, me contacté con una universidad y la ventaja, bueno, hablé con los grupos los grupos pues de la carrera, de varias carreras, y les dije que si me podían ayudar a conseguir personas, familiares de ellos, y ya en la universidad pues había muchísima variedad. O sea, me llevaron a barrios muy, muy, muy bajos y también a otros, por ejemplo, en la parte administrativa de las universidades. Y entonces yo considero que logré pues tener un equilibrio en estas variables sociales. Que de todas maneras sí es más difícil acceder siempre a los dos extremos, pero en Apartado, que era lo más difícil,
pues no sé, es que la disposición de la gente ayudaba muchísimo. Pues en la misma línea me gustaría hacer mi única crítica a la tesis, que sería precisamente esa voluntad de ser demasiado amplia, porque creo que en su afán de poder representar 2 puntos de encuesta, tener todos los resultados de estrato, de edad, se ha compilado una muestra que está muy fragmentada y precisamente por eso no es viable encontrar diferencias significativas o muchas diferencias significativas, por ejemplo, respecto a la variable género o a la variable edad, porque para eso tendría que haber pues, una muestra de 15 hombres y 15 mujeres que fueran del mismo estrato, porque si hay tantas variables que pueden tener relación con los datos que no se puede extraer de manera clara, ¿no? Esa diferencia significativa, por ejemplo, en el rango de una franja de edad y otra, porque si se compara Medellín con Apartado, es que la mayor diferencia va a ser por ser puntos diferentes y no tanto por una diferencia de estrato. Sí. Entiendo, sin embargo, que en este caso era algo que, si no necesario, era un mal que había que de alguna manera asumir, ¿no? Que era un problema metodológico que había que asumir porque era la única manera de hacerlo. Es un acercamiento muy propio, por otro lado, de los atlas lingüísticos, ¿no? Que buscan un hablante representativo de cada punto de encuesta y de esta manera conseguir una panorámica que pueda reflejar un poco a grandes rasgos cuál es la entonación, ¿no? de todas partes, sin tener que cargarse de trabajo y haber acabado grabando pues, miles y miles de hablantes, porque realmente para poder estratificar todo habrían tenido que ser muchísimos hablantes. Por lo tanto, lo considero pues, casi necesario, ¿no? En los estadios iniciales de una investigación en la que se intenta documentar por primera vez una variedad con esa visión panorámica. Sí, era un riesgo necesario porque si no se necesitaría pues un grupo de trabajo y muchos más años, más que los 5 años del doctorado. Ciertamente. Sobre esto quería hacer la pregunta más difícil de todas, que es si volviera atrás, ¿cambiaría algo? Es decir, si volviera atrás, si volviera a empezar, ¿quitaría alguna variable? ¿Quitaría alguna franja de edad? Uy, yo creo que no. Dejaría las mismas variables porque son las que me permiten decir que en este momento que todavía no hay diferencias o que tengo que ampliar la muestra o que, por ejemplo, si el sexo fue tan significativo, entonces me puedo centrar ya en el sexo, grabar muchísimos más colaboradores teniendo en cuenta esa variable. Lo que sí me he cuestionado un poquito de pronto es el punto de estudio, pues en apartado. De apartado igual no ha habido ningún estudio fonético, entonces pues me parecía necesario. Sin embargo, luego si uno sube más en esa parte de Urabá, pues sí hablan muchísimo más costeño. Entonces como que, bueno, entonces puede que esos mapas dialectales se referían a esa parte más arriba de Antioquia, pero vuelvo a lo mismo, bueno, pero entonces es necesario mostrar que Apartado, que se dice que es costeño, pues no, todavía es muy de esta parte andina. Entonces como que bueno, ver hasta qué punto, en qué punto es la inflexión entre lo costeño y lo andino. Bueno, para eso sirven las tesis también, para centrar las investigaciones futuras. Claro. Paso a los resultados. Voy a comentar 2 cosas, una parte de la descripción de la fonología entonativa y otra parte ya concretamente de las preguntas descendentes. Sobre la fonología entonativa, bueno, decir que me parece genial las tablas de resumen finales en las que se ponen al modo Prieto de manera tan clara las equivalencias entre función comunicativa y contorno entonativo, porque es muy claro y permite tener una imagen del dialecto muy rápida.
Pero respecto a eso, quería hablar sobre la notación. Y es que la notación que se propone para Medellín y apartado es una notación diferente. O sea, el contorno nuclear que se da es diferente, por lo tanto, fonológicamente diferente si seguimos las directrices más tobistas que defienden que el TOBI tiene que ser un sistema únicamente fonológico y muy fonológico. Sin embargo, estamos ante contornos entonativos que son muy parecidos, que tienen una diferencia más que nada de rango, diría yo incluso, porque no llega a ser un cambio total de contorno, sino simplemente es de rango, y para el que no se han hecho estudios fonológicos que demuestren que son fonológicamente diferentes. O sea, no hay un estudio perceptivo que nos diga que es fonológicamente diferente, sino que más bien son dos variedades que son dialectales. Y por lo tanto serían dos realizaciones fonéticamente diferentes, pero con una base fonológica igual. Entonces, quería preguntar por qué se decidió en etiquetarlo de manera diferente, en proponer un etiquetaje diferente para la variedad de apartado en el caso de las declarativas que en Medellín. Porque cuando aparecía el monotonal o el bitonal. En el caso en el que aparece el monotonal en un caso y el bitonal en otro. O sea, se propone dos etiquetas para algo que está muy cercano, por ejemplo, en las declarativas de foco ancho. Ah, ya. Bueno, porque este etiquetaje que yo hice es entre fonético y fonológico, o sea, porque no es de ninguno de los dos. Por lo mismo, porque como no ha habido otros estudios con anterioridad, entonces es muy difícil uno comenzar desde cero en una variedad como que ni siquiera es la mía, o sea, en apartado. ¿Sí? O sea, si mi hipótesis era que esa variedad era diferente y no es mi variedad, pues debo tener como investigadora muchísimo más cuidado con etiquetar y con no ir a etiquetar aspectos que para mí fueran fonológicos cuando en verdad son fonéticos o viceversa. Entonces, mejor pecar por detallarlo un poco más y ser como más detallada en el etiquetaje. Lo único que yo estandaricé un poquito fue que precisamente en lo del rango tonal, cuando se presentaban los descensos de H más L asterisco L porcentaje, en el etiquetaje de Pratt está con el diacrítico del downstep en los casos en que superaba los 3 semitonos. Pero luego cuando hice todo el conteo y el procesamiento de los datos, junté los que tenían diacrítico con los que no, para poder tratar de agrupar más estas etiquetas, porque si no, pues claro, eran muchas variedades fonéticas las que se me presentaban y tenía que de todas maneras tratar de abstraer un poco a ver fonológicamente cómo ocurren. Y de todas formas, la siguiente fase acá sí sería hacer pruebas de percepción para ver qué es lo que es realmente fonológico dentro de la entonación antioqueña. De acuerdo. Pues a la parte de percepción iba sobre las preguntas descendentes. Por una parte, me hubiera gustado, eso lo había apuntado y ya lo he mencionado en la presentación anterior, me hubiera gustado ver los resultados de aquellas personas que no son de origen colombiano, ¿no? Los chilenos que habían hecho el test de percepción, a ver cuál era su reacción ante esas preguntas que no parecen preguntas y que no, aparte, son iguales que una declarativa. Me hubiera gustado ver esos resultados que, bueno, ya he comentado antes que lo hacían mucho peor que los hablantes de la variedad. Y después creo que ese es el aporte teórico más importante de la tesis. Creo que la posibilidad de tener en cuenta que el tonema sea menos importante de lo que han dicho los estudios tradicionales para el español, en última instancia nos lleva a replantearnos la tipología del español, ¿no? Porque hay una distinción muy clara en las lenguas del mundo, que son lenguas de núcleo final o de núcleo inicial, y unas pocas que han puntualizado, ¿no? Como en el caso del portugués, que se ha puntualizado que a veces pueden tener núcleo inicial, pero solo a veces. En casos de focalización por dislocación de componentes sintácticos y casos así.
pero realmente decir que con ese inventario final que hacemos de contornos entonativos, de tonemas, y decir, este tonema para declarativa, este tonema para foco estrecho, este tonema para tal, que con eso no tenemos suficiente y que deberíamos repensar, por tanto, cómo hacemos los estudios de entonación, creo que es una aportación muy importante y que es un caveat que hacer a todos los investigadores que nos dedicamos a la entonación del español, porque si ha aparecido en una variedad, ¿qué nos dice que no puede aparecer en otra? Y por lo tanto, habría que planteárselo desde siempre en el inicio. Por eso me gustaría instarle a que publique un artículo con esos resultados, con esas implicaciones teóricas, con una discusión importante al respecto y abriendo un espacio a la conversación entre todos los entonólogos para ver más allá cuando planteamos las investigaciones y ver más allá del tonema, ¿no? Empezar las frases por el inicio, no como el final, que es como solemos hacerlo. Sí, es verdad. Esta sería mi sugerencia final y con ello acabo mi intervención. Muchísimas gracias a la doctoranda, ha sido un placer leer la tesis, verdaderamente. Muchas gracias. Y solo me queda felicitar. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Wendy. Vamos a dar la palabra entonces ahora al profesor examinador interno, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos. También agradezco ser parte de este tribunal. Para mi desgracia, yo no soy fonetista, pero fue una gran alegría leer este trabajo. Por lo tanto, también no me voy a centrar en aspectos tan técnicos como mis colegas recién lo acaban de hacer, sino en aspectos más generales de este trabajo, tanto en el informe escrito como en la presentación oral que recién acaba de hacer Diana. Lo primero que quiero decir es que mi percepción y mi impresión general de este trabajo es excelente, es un magnífico trabajo. Tanto el reporte escrito como la presentación oral que acaba de hacer Diana son de altísima calidad. Pude seguir, a pesar de mis limitaciones de formación, pude seguir perfectamente la deriva de la argumentación que Diana presenta en su trabajo escrito. Me entretuvo mucho, estuve muy interesado además en cada una de las secciones. Me interesó mucho conocer cuáles eran los antecedentes de la descripción de las variedades dialectales colombianas, especialmente del departamento de Antioquia. Coincido con lo que acaba de plantear la doctora Elvira sobre lo bien presentado, lo claro, lo riguroso, pero al mismo tiempo muy amistoso con el lector de la presentación de los principales elementos que constituyen la prosodia, y así que suscribo la petición de la doctora Elvira sobre que esto pueda transformarse en un texto didáctico, ¿no? Especialmente enfocado hacia estudiantes de los primeros años de las carreras de licenciatura, por ejemplo, sería un excelente aporte. La metodología de trabajo es muy clara, es muy rigurosa, se encuentra perfectamente escrita. Sobre esto también quiero detenerme porque la escritura de la tesis en general es una escritura muy bien realizada, es una escritura muy clara, precisa, sin ambigüedades, sin faltas, sin casi... creo que detecté una errata en toda la tesis, creo, que es de la... ¿Era rata o no, Diana? Sobre sintagmas proposicionales. Sí. Fue lo único que detecté en toda la tesis y yo tengo fama de perseguir. Las clases de escritura académica. La profe Teresa. No, así que es una tesis el informe está muy bien realizado, se lee con claridad, así que puede parecer menor, ¿no? Como un aspecto formal, pero el hecho de que alguien no solamente sepa investigar, sino que también sepa comunicar sus resultados, es una cualidad, y no una cualidad poco importante en nuestra labor. Felicitaciones por ello. Y también destaco entonces la presentación oral que acabas de realizar, que también fue clarísima, enfocada en los aspectos principales de tu trabajo y en los principales hallazgos también. Así que en general quiero felicitarte.
Creo también que es evidente que esta tesis constituye un aporte a la descripción dialectal del habla colombiana, por supuesto específicamente enfocada a sus aspectos prosódicos y por supuesto de la mayor importancia para la descripción entonacional del departamento de Antioquia. Creo además que el hallazgo que la doctora Elvira García acaba de resaltar, ¿no?, sobre la relativización del tonema como factor esencial, ¿no?, como marca de la entonación, es extraordinario. Y por supuesto, eso explica muy bien este último apartado que presenta en su trabajo de investigación sobre bueno, qué era importante, ¿no?, para percibir la diferencia entre las modalidades, entre los distintos hablantes. Creo que se resuelve muy bien. Entonces tengo muchas flores que tirar para este trabajo de tesis porque realmente me encantó. Solamente me voy a referir acá a un defecto que ya, no sé si defecto porque también me puede corregir la candidata, pero quizás algo que a mí me pareció llamativo, curioso en un aspecto metodológico, que ahora en la presentación oral fue resuelto, pero me gustaría conversar con Diana justamente a propósito de él, y que, claro, que quizás fue el único defecto importante que me haría decir que este no es un trabajo celestial, ¿no?, sino que es un trabajo aterrizado, pero que en realidad no desmerece a la calidad general de la tesis. Bueno, lo presento también para el resto de mis colegas y el resto del auditorio. Y es que en el apartado de objetivos y metodología, el tercer objetivo bueno, en términos más generales, hay una cierta falta de coherencia o cierta falta de consistencia entre lo que se plantea en el objetivo general, uno de los objetivos específicos, el tercero, y lo que se plantea en la hipótesis. Y además hay una falta de coherencia, que creo que es muy duro decirlo de esa manera, pero es la manera quizás más objetiva de decirlo, entre lo que se plantea como objetivos e hipótesis del trabajo y lo que finalmente terminas haciendo, porque terminas haciendo mucho más de lo que en los objetivos, en la hipótesis te propones. Entonces, por eso que digo que es duro, no porque no se cumpla con lo que se promete, sino porque las tesis en realidad van bastante más allá de lo que los objetivos en principio parecen mostrar, ¿no? El objetivo general pareciera ser un objetivo esencialmente dialectológico, ¿cierto? Hacer una caracterización del habla de estas dos localidades. Hay una parte de un objetivo específico que tiene una inclinación claramente sociolingüística, ¿no?, más variacionista, pero que sí cumples en el desarrollo de tu trabajo, pero no es coherente con el objetivo general. Y finalmente la hipótesis retoma esta parte dialectológica y además estableciendo una importancia de contraste y alineamiento de las características internacionales de estos dialectos con las otras zonas dialectales de Colombia, que no está recogida esencialmente en los objetivos generales ni en los específicos. Entonces, ahí hubo una cierta falta de coherencia interna que me gustaría para la versión final de esta tesis se pudiera resolver. Pero que claramente muestra que este trabajo tuvo una orientación, en realidad esto es como, me sentí un poco a veces, cuando estaba leyendo el trabajo, me sentí un poco como leyendo el Quijote. Que es tan habitual en los estudios literarios decir que quizás Cervantes empezó con un objetivo muy puntual, que era mostrar a este loco, ¿no?, y ridiculizarlo y que ahí se acabara, ¿no? Pero que el personaje fue adueñándose de la obra y finalmente la obra fue muchísimo más de lo esperado. Me pasó un poco eso, ¿no? Perdonen la comparación, pero me pasó un poco eso. Me pareció que el objetivo original era un objetivo muy acotado, muy preciso, con estos problemas de los a los que acabo de hacer mención, pero que igualmente habría sido objetivos muy meritorios y que finalmente la tesis fue más allá, ¿no? Fue como que se fue adueñando, tomó vida propia y fue bastante más allá de lo que en principio se esperaba. De hecho, una muestra muy clara fue lo que pasó recién en la presentación que acabas de hacer, Diana, en que dedicaste un buen porcentaje de la presentación a algo que originalmente no está en tus objetivos, ¿no? Que son estas pruebas de percepción sobre, bueno, qué realmente estamos percibiendo, cuál es el rasgo importante para percibir dónde está la diferencia entre las modalidades enunciativas y no, si es que no está en el tonema, ¿no?
no digo que eso no sea importante, de hecho me pareció un hallazgo interesantísimo, me pareció genial que no solamente te quedaras en el hallazgo, sino que además planearas estos experimentos que además están muy bien diseñados, muy bien explicados. Fue un placer leerlos realmente y me pareció genial cómo lo resolviste. Pero en estricto rigor no estaba dentro de tus objetivos en la tesis. Entonces, quisiera que te refirieras, vuelvo a decir que esto no desmerece la calidad de todo el trabajo, pero me llamó la atención porque todo el resto del trabajo es sí muy coherente internamente y muy rico, y este es un pequeño defecto que no pude explicarme en el momento de la lectura. Bueno, muchas gracias. Sí, en el objetivo general, el objetivo general era caracterizar el repertorio de los recursos prosódicos, ¿cierto? Pero, listo, y esto lo hacía a partir de la parte fonética y de la parte fonológica. Sin embargo, también era importante ver, perdón, cómo las variables sociales también influían en el comportamiento fonético y fonológico de la entonación. Entonces, por eso ese tercer objetivo específico también hace parte o nutre el objetivo general porque se caracteriza ese repertorio de recursos prosódicos a partir de tres niveles: lo fonético, lo fonológico. Lo que pasa es que eso social, esas variables sociales del sexo, edad, del estrato y el dialecto, pues están debajo, subyacen en toda la descripción. Entonces, por eso a lo mejor pues no debiese ser un objetivo específico como tal, pero si era necesario, pues, o sea, esta tesis es eminentemente sociolingüística, por lo tanto, la mención a esas variables sociales y de estudiar cómo esas variables podían influir en el comportamiento fonético y fonológico de la entonación, pues era indispensable. Y la parte de los test de percepción, pues sí, en este objetivo general que era caracterizar ese repertorio de recursos prosódicos, podríamos decir que hasta la parte donde yo hago la descripción de cada acto de habla, que de esta manera no fue que hice esta exposición pues por tiempo, sino que recogí los resultados principales, pero en la tesis, como hago en los apartados de análisis, hago la explicación de cada uno de los actos de habla. Hasta ahí, pues sí, es verdad, hubiera quedado la tesis, pero no podía dejar de pensar cómo era que era esa diferencia, o sea, y cómo los chilenos no entienden mis preguntas absolutas. O sea, en las clases me toca decir que estoy preguntando para que me puedan entender que estoy preguntando. Entonces era una parte tan importante de este análisis que no la podía dejar pasar. Y por eso miren que efectivamente en la parte teórica también tiene unas implicaciones muy, muy amplias, como mencionaba ahorita también la profesora Wendy. Como, claro, si ese tonema es igual para todos, entonces yo escuchaba a la gente de Colombia y hablaban y claro, obvio, todo el mundo se comprende absolutamente. Y bueno, como dice Domingo, la fonética empieza desde casa, entonces quería solucionar qué pasaba con este tonema. Sí, estoy muy de acuerdo y creo que la solución además tanto del objetivo específico como la de este experimento, que en realidad muestra tu entusiasmo, tu dedicación a este tema, son encomiables, no es un defecto para nada. Quizás un dato anecdótico, pero este asunto de la percepción de la modalidad interrogativa, creo que puede ser especialmente interesante en todo el ámbito hispánico, pero te estoy hablando de una cuestión chilena. Cada vez he notado más que las personas, muchas personas, suelen empezar sus enunciados interrogativos con una marca claramente declarativa de qué se trata su modalidad. Por ejemplo, pregunta. ¿Qué pasa que consulta? Es algo muy frecuente en los hablantes chilenos. No sé si la introducción. Esa introducción en que marcan con una aseveración, ¿cierto? En la calidad del acto de habla. Esto es un dato anecdótico, no lo he estudiado para nada, no he visto ningún estudio al respecto, pero me parece que podría ser interesante ver si esa marca, ¿no?, que podríamos asignar a una marca ya no entonacional del tipo de acto de habla, ¿cierto?, de fuerza locutiva, puede relacionarse justamente con la pérdida de la claridad que nos da la entonación a propósito de cómo orientarnos frente al tipo de fuerza locutiva del acto, ¿no?
Bueno, como dato anecdótico nada más, pero me parece interesantísimo todo lo que planteas. Y ahora la influencia de los colombianos en Chile también. Sí, O sea, claro, cómo eso también va a probablemente cambiar estamos los haciendo patrones. esto para poder distinguir qué diablo estamos diciendo cuando lo decimos Claro, sí. en esta cultura dialectal. Pero solamente quiero cerrar mi intervención felicitando nuevamente a la candidata, felicitando a los profesores guía, porque claramente aquí hay un trabajo conjunto extraordinario, y agradeciendo la posibilidad de haber leído una tesis tan interesante, tan redonda y tan aportativa a los estudios lingüísticos hispanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Si bien, bueno, los acabas de mencionar, ¿verdad? No, los profesores guías aquí siempre son sumamente importantes. Y si bien, aclaro, no necesitan hacer una pregunta, ¿no? A Diana, me gustaría darle la palabra, en primer lugar, a Domingo Román como profesor guía y luego también al profesor Butragueño para lo que quieran comunicar en esta instancia. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí. La verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy contento. No voy a hacer ninguna pregunta, mi trabajo con Diana fue ya está hecho ya y ahora ella es la responsable de su propia criatura. Quiero agradecer a todas las personas que han leído este trabajo. Quiero recomendar este trabajo también. Y después de la deliberación de este tribunal, sí me gustaría decir otras cosas más. Por el momento solamente agradecerle y especialmente la participación de Pedro, que le dio un componente del cual yo soy muy ignorante y lo hizo con una maestría genial. Así que gracias Diana por tu presentación, gracias a la comisión también. Y después sí voy a pedir, después de la calificación, digamos, me gustaría poder decir otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Domingo. Pedro, profesor Butragueño, si quiere agregar algo en este momento. Muchas gracias. Realmente no estoy muy seguro de los usos y costumbres, ¿verdad?, de los exámenes doctorales en Chile, pero bueno, lo que sí quisiera decir es, por lo pronto, agradecer, ¿no?, a la universidad, en fin, y a Domingo y a Diana, haberme invitado a participar en la asesoría de la tesis y a participar en este examen. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, yo he aprendido mucho, ha sido un gusto trabajar con Diana, ¿no? Me parece que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? En fin, y ha habido pues una evolución, ¿verdad?, de las ideas al tiempo que un mantenimiento de los objetivos fijados desde el principio, ¿no?, con un tesón extraordinario. Quiero agradecer también mucho a todo el sínodo, ¿no?, las observaciones, he ido tomando notas de todo lo que se ha dicho y bueno, con posterioridad al examen me gustaría hablar con Diana. En fin, entiendo ahora por algo que la propia Diana dijo al principio, que hay todavía oportunidad de dar una última vuelta de tuerca a la tesis antes de cerrarla. Esto es muy interesante y por supuesto en publicaciones posteriores, porque seguramente sea el momento para arriesgar, ¿no?, arriesgar un poquito más en algunos puntos, ¿no?, y establecer una opinión quizá más clara por tu parte, que sería quizá el principal comentario que tenía yo ahora, en términos de cuál es tu postura sobre algunas cosas. Por ejemplo, la existencia o no de frase fonológica y cuál es su estatus en español, o por ejemplo la manera que estás entendiendo el foco desde semánticas alternativas, no necesariamente compatible con las versiones praguense británica, o por ejemplo por qué el tamaño de las muestras debe ser el que es, por ejemplo, para dar un paso de avance sobre el trabajo, por ejemplo, de la tesis doctoral de Eva, en fin, sobre una serie de cuestiones, ¿no? En fin, pero bueno, eso ya lo podemos discutir más tarde y bueno, solo quise expresar mi satisfacción por el trabajo y felicitarte por lo que has hecho.
Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, profesor Butragueño. En este momento, entonces, vamos a pasar a la deliberación, como ya les informó antes Carlos. Nos vamos a ir a un grupo pequeño, donde va a estar la comisión examinadora, para entonces poder calificar lo que ha sido esta defensa, y luego retornamos. Somos nosotros los que nos vamos. Carlos, sí. Sí, quisiera decirle tanto a Diana como a todo el público que puedan mantenerse, si quieren, en línea en esta reunión. Va a quedar abierta, porque nosotros vamos a volver a ella en unos minutos para dar el dictamen. Bueno, sería muy bonito que estén todos también presentes para oír el dictamen final de la comisión. Sí, totalmente. Y además que eso es parte de lo que siempre han sido nuestros exámenes doctorales, ¿no? Entonces, sí. Hola, muy buenas tardes. Disculpen por la interrupción. Estamos ya de regreso el tribunal ha terminado su deliberación. Le cederé enseguida la palabra a la anfitriona, a Teresa Oteiza, a la doctora Oteiza, para que pueda leer el dictamen. Bien, bueno, vamos con esto, damos por terminada la defensa pública de la tesis doctoral de Diana Muñoz Builes. Sin lugar a dudas, después de que yo lea este resultado, si alguno de los profesores quiere agregar algunas palabras finales, sencillamente me lo comunica y les damos ese espacio. Diana ha tenido un promedio de notas de un 6,7, este es el cursado del programa de doctorado, que equivale a un 40% de su nota final. En su tesis doctoral, el documento escrito ha sido evaluado unánimemente con una nota 7, lo que equivale al otro 40% de la nota final de su programa doctoral, y en esta defensa oral de su tesis también ha tenido la nota 7. La nota final de doctorado de Diana es un 6,9, es decir, de 1 a 7, Diana ha terminado con un 6,9. Los profesores podrán agregar palabras a las que yo les voy a decir, pero quiero con mucha alegría felicitar a Diana, también hacer eco de lo que ha dicho toda la comisión, de que ha sido una exposición muy clara en la parte escrita, pero también muy clara, muy sólida, muy segura en su defensa oral, y también de la importancia de poder hacer estudios en entonación y la importancia de poder incentivar nuevas generaciones, estudiantes más jóvenes, que puedan incursionar en este ámbito. Y obviamente dejar la invitación a que Diana, no empiece a publicar, porque ya sabemos que tiene varias publicaciones, pero que pueda socializar este trabajo tanto para el resto de los investigadores como para los jóvenes que recién se inician y que quieren seguir este camino. Realmente un placer, ¿no? He representado a Diana en el programa todos estos años, ya que el profesor Domingo Román partió a ser profesor de la Universidad de Santiago. Yo no soy fonetista, obviamente, pero he tenido el placer de ser la profesora nominal que apoya a Diana todos estos años. Así que también mis felicitaciones para ella. Domingo, ¿tú querías decir las palabras primero? Sí, sí, y quise decirlas después de tener la calificación de ustedes, que me parece de total justicia, porque Diana es una persona especial. Es una persona que rápidamente nos deslumbró por su calidad humana y por su calidad académica. Empezó a destacar rápidamente, y cuando quiso, ella vino a eso, y cuando ya tomó la decisión de hacer la tesis en esta materia, para mí fue realmente un honor, porque ya se había
destacado en el mundo, en su generación, como una persona que, como decimos en Chile, se las traía, ¿ah? en esta materia. Así que yo le quiero agradecer a Diana porque realmente aprendí muchísimo con ella y estoy muy contento y creo además que tiene que escuchar el llamado para convertirse en una persona que articule estudios en esta línea de investigación a nivel internacional. Celebro muchísimo que casi 50 personas hayan escuchado tu presentación. No es poco para un examen doctoral en tiempos de pandemia y además por todos los hemisferios, por todos los continentes. Yo la única manera, Diana, que tengo, si me lo permiten, algo que voy a hacer un brindis, en realidad esto no es alcohol, pero quiero hacer un brindis especialmente para ti. Muchas Voy a brindar por usted, doña Diana Muñoz Builes, que vino a meterse a Chile, su presencia, y con usted me encontré. Su presencia disfruté, así la vida me premia, y en tiempos de esta pandemia nos da una hermosa jornada, pues con esta doctorada se enriquece la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Profesor Pedro Butragueño, no sé si quisiera agregar algo. Bueno, es que después de lo que ha dicho el profesor Domingo, realmente es difícil decir algo más. Simplemente me volver a expresar el placer, el honor que ha sido trabajar con Diana y con Domingo, felicitarla y bueno, estoy seguro de que este es el comienzo, bueno, o la continuación de una espléndida carrera. Muchas gracias también a todos los sinodales, a todos ustedes. Muchas felicidades, Diana. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades, Diana. Un gran abrazo, ya te lo daremos personalmente y propongo que abran sus micrófonos. Bueno, Carlos, permitirlo para que podamos darle un gran aplauso. Espera, yo primero agradecerles a todos, a todas. Muchísimas gracias, de verdad que siento todo el cariño de todas las personas, todos los que me han escrito, o ver todas estas camaritas acá, me emociona mucho, muchísimas gracias. A los profes, a Domingo, muchas gracias por abrirme las puertas en Chile, con el mapa prosódico, todo lo que he aprendido allá, no, es que es, bueno, sin palabras. Y con el profesor Pedro también, todas las reuniones de cada 8 días en el Colegio de México, esa tenacidad para poder revisar una a una las etiquetas o las dudas del SP-TOBI, de verdad que muy agradecida, aprendí muchísimo. Y bueno, sigo en este proceso. Muchas gracias a todos, Wendy en el laboratorio, súper. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por la compañía. Gracias. Gracias a ti. Le damos un gran aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo, Diana! ¡Grande, Diana! ¡Hola!